Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hizo bien en venir a la casa del Señor. Hoy domingo, el primer día de la semana, le damos lo mejor y lo primero al Señor. Y es venir a su casa. Empezamos la semana prendido de la mano de Jesús. Entonces, si empezamos con Él, esperamos que sea una semana de buenas noticias, una semana de bendición, porque le estamos dando lo primero y lo mejor a nuestro Señor. Así que sea bienvenido, siéntase en libertad, hermano, porque lo mejor que puede haber hecho es venir a buscar de Dios. Amén. Bueno, la verdad que la voluntad de Dios y por la guía del Espíritu Santo, este fin de semana el Señor ha puesto en el corazón de los predicadores de la iglesia que se hable sobre la oración. Anoche en el culto nuestro hermano Daniel Silva ya empezó a predicar sobre la oración, y el Señor durante la semana también había puesto en mi corazón poder traer este mensaje. Así que nos damos cuenta, hermano, cómo estamos alineados para transmitir la voluntad de Dios a la congregación, y le damos la gloria al Señor por eso, que estamos en el mismo espíritu, predicando de lo mismo, hablando una sola cosa, pensando una misma cosa. Estamos unánimes, hermano, así que la gloria sea al Señor. Bien, el título de este sermón, de este mensaje, es la oración eficaz. La oración eficaz es lo que vamos a hablar, y nuestro texto base, yo le voy a invitar que usted abra su Biblia. Me imagino que trajo la Biblia, hermano, a la casa de Dios. Tenemos que traer la Biblia, hermanos. Juan 14, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, hablando Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Repito el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hermano, le invito a que ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Ella es viva y es eficaz, Señor. Y hoy lo vamos a comprobar por medio de tu palabra, Señor. Padre, queremos hacer esta prédica, Señor. Queremos estudiar tu palabra, Señor, escudriñarla, Señor, siempre sobre la base de la Sagrada Escritura, Señor. Nada humano, Señor, ninguna conclusión, Señor, nada que sea extra bíblico, Señor. Queremos remitirnos a lo que tú dices en tu palabra y creer solamente lo que está escrito en ella, Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tú le estés hablando en esta mañana, porque has dado una palabra poderosa, Señor, que es capaz de crear, Señor, realidades, Señor Jesús, por medio de tu voluntad, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Pedimos la guía del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar entonces acerca de la oración eficaz, que justamente el pastor Julio estaba mencionando ya en el mismo espíritu en el que está, ¿no es cierto? Está el pastorado, está los líderes de la iglesia. Estamos buscando de Dios con sinceridad, estamos buscando en unanimidad, y es así como el Espíritu Santo entonces nos guía cada día más hacia su perfecta voluntad. En primer lugar, tenemos que ir al diccionario para determinar qué es lo que significa eficaz.
Algo tan simple, quizá alguno lo sabe, por ahí alguno no. La palabra eficaz significa que produce el efecto esperado. Que produce el efecto esperado. Entonces, cuando hablamos de la oración, que para que la oración sea eficaz, significa que una oración produce o alcanza el objetivo. De eso estamos hablando cuando decimos que una oración es eficaz. Inclusive Santiago 5:16, en la parte B, dice: la oración eficaz del justo puede mucho, que es lo que nos mencionaba el pastor Julio ya un par de veces antes de pasar a la palabra. Entonces, Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Esto automáticamente nos hace reflexionar que hay oraciones entonces que no son eficaces. Porque si dice que la oración eficaz es la que puede mucho, automáticamente por oposición sacamos que hay oraciones que no son eficaces. ¿Es esto posible? Esto nos abre un montón de interrogantes, hermanos, partiendo de la base. Yo sé que la oración me es importante aclarar, hermanos, que no pretendo en esta mañana teorizar ni conceptualizar lo que es la oración. La oración es más bien una práctica, es algo práctico, no teórico. Es una experiencia, pero sí hay una forma correcta de orar, hermanos. Y quizá tenemos años dentro de la iglesia o conocemos la palabra y sin embargo hay cosas muy básicas que pasamos por alto o que omitimos, o que quizá tenemos ya 10, 15 años y hay cosas que jamás nos hemos detenido a escudriñar en profundidad y poder saber si nuestra oración es realmente eficaz. Eso es lo que ha puesto el Señor en mi corazón, poder sacar a la luz, que el Espíritu Santo traiga iluminación sobre nuestras vidas en esta mañana. Bien, entonces, tenemos que, a la luz de Santiago 5:16, tenemos nosotros que hacernos algunas preguntas. En primer lugar, desde lo más básico, ¿qué es orar? Quizá hay hermanos que hace mucho están en la iglesia y saben, y hay otros que no. ¿Qué es orar, por ejemplo? ¿Qué es la oración? ¿Cómo se debe orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Cuándo se debe orar? ¿Oye el Señor las oraciones de todas las personas? ¿Existe alguna forma correcta de orar? ¿Cómo puedo saber si mi oración está siendo eficaz? Es decir, si está alcanzando el resultado, si está produciendo el resultado. ¿Cuál es el resultado que se espera? Quizá a veces estamos orando hace mucho tiempo por algo y quizá no lo estoy haciendo de la manera correcta. Entonces eso me da a pensar, y reitero nuevamente, basado en lo que dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Entonces, ¿está siendo mi oración eficaz? Quizá hace mucho estoy orando por algo y no pasa nada. ¿Será el error mío? ¿Será que a Dios le falta poder? ¿Será que no estoy pidiendo correctamente? ¿Será que no es el tiempo de Dios? ¿Y cuántas interrogantes, hermanos, surgen al momento de orar? Esto es parte ya de lo que se conoce como reflexión teológica. Cuando nosotros reflexionamos acerca de las cosas de Dios, incurrimos ya por naturaleza, somos todos teólogos, porque la teología trata de entender la revelación de la palabra de Dios. Entonces automáticamente tenemos nosotros preguntas y nos basamos para responderlas, buscamos en la Biblia las respuestas. Y este diálogo para poder hacer la voluntad de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios, porque Él nos ha dejado su palabra para que podamos conocerlo. Cuando nosotros nacemos, todos heredamos la religión de nuestros padres. La religión, la fe, la forma de creer, la aprendemos de nuestros padres. Si nuestros padres fueron católicos, seremos católicos. Si son evangélicos,
seremos evangélicos, serán testigos de Jehová, seremos testigos de Jehová, ¿no es cierto? Todos heredamos la religión de nuestros padres, pero cuando empezamos a tener uso de razón en la adolescencia, en la juventud, ya hay cosas que entendemos lo que está bien y lo que está mal, y tarde o temprano somos confrontados por la palabra de Dios. Allí va a estar allí se verá cuál es nuestra respuesta. Entonces constantemente tenemos preguntas acerca de la Biblia, acerca de la oración, acerca de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿dónde vamos a buscar esas respuestas si no es más que en las Sagradas Escrituras? Dios ha dejado su palabra para que pueda satisfacer nuestra necesidad, hermanos. Y en ningún otro lado vamos a encontrar respuestas más que en su santa palabra. Por eso es importante estar atentos a ella y estar aferrados a ella para estar seguros de que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que empezar a evaluar si nuestra oración está siendo eficaz, si estamos orando de forma correcta. Bien, vamos a ver otros versículos que hablan acerca de la eficacia de la oración. Por ejemplo, Juan 15:7. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, nunca nosotros podemos sacar una doctrina simplemente de un pasaje bíblico. Es necesario buscar en la Escritura diferentes versículos para entender en el contexto general de la palabra de Dios cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, teniendo nuestro texto base que hemos leído en Juan 14:12, vemos también que Juan 15:7, el Señor Jesucristo sigue diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, partiendo nuevamente de la premisa de que la oración tiene que ser eficaz, e indagando, escudriñando un poco más las Escrituras, vemos que el Señor está siendo claro acerca de que hay requisitos o una forma. Porque el Señor acá ya dice: si permanecéis en mí, ya hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, esto es importante entender, porque hay una corriente teológica que se llama la confesión positiva. ¿Han escuchado ese término? Levante la mano el que ha escuchado. Solamente tres personas. Gloria a Dios que podemos explicarlo. La confesión positiva es una corriente teológica moderna que dice que cualquier cosa que yo confiese, así va a ser. Entonces, si uno quiere ¿no es cierto?, una casa en Paso de la Patria, yo tengo que confesarlo automáticamente y Dios me lo va a dar. Si yo quiero un auto, quizá tengo un buen auto, pero yo quiero el último auto que salió, y es cuestión de que yo no solamente empiece a decirlo, sino tengo que decirlo exactamente, siendo bien específico, diciendo: yo quiero, Señor, el auto que sea de color rojo, ¿no es cierto?, que sea automático, que sea asientos de cuero, y eso me va a venir. Porque partiendo de la base que en la boca, como dice el libro de Proverbios, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y todo lo que confiesa uno, eso le viene al hombre. Hermano, esto es un error doctrinal y teológico terrible. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta doctrina se llama la confesión positiva. Yo le animo que usted después pueda googlear, pueda buscar, y que el Señor nos ayude y nos ilumine a que podamos siempre estar en su perfecta voluntad. Esto lleva al extremo de tener que ordenarle a Dios. La confesión positiva cae en el extremo de que porque está escrito en su palabra, y yo le tengo que exigir a Dios, ¿no es cierto?, y reclamarle a Dios, y Él tiene la obligación de darme. Son errores teológicos y doctrinales muy graves, hermano. Tengamos cuidado, porque estas cosas se quieren introducir dentro de
de las iglesias en la actualidad, dentro de la única iglesia santa y pura que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, acá Juan 15:7 está hablando, el Señor Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay un sentido de que de permanencia en Cristo, y que su palabra permanezca en nosotros también. Es importante entender. ¿Y cómo permanezco en el Señor? Dándole lo primero y lo mejor a Él, hermano, como estamos haciendo nosotros en esta mañana. Si el Señor me da la salud, me da la vida, me da la salud, me da el tiempo, y hoy domingo no tengo que trabajar, ¿por qué no vengo a la iglesia? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que necesites y yo te voy a dar, dice el Señor. Otro versículo que amplía acerca de la oración eficaz es también Juan 15:16, en el mismo capítulo. Dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está hablando ya de que somos elegidos por Dios. Está hablando de dar fruto. Cuando empecemos a dar fruto, ¿no es cierto? Y que nuestro fruto tiene que permanecer. Hermano, a la luz de la Escritura es importante entender que el fruto no son las obras. El fruto del que está hablando es el fruto del Espíritu Santo, mencionado en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no es cierto?, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Está hablando, hermano, dicho de otra manera, está hablando del carácter cristiano. En nuestro texto base, Juan 14:12, el Señor Jesús comienza diciendo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hermanos, si examinamos, que es el deber que tenemos como hijos de Dios, examinar y escudriñar la Escritura, no está diciendo el Señor aquí que vamos a hacer mayores milagros que Él. ¿Cuál es la palabra que está diciendo? Mayores obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es decir, el Señor físicamente está ausente porque está sentado a la diestra de Dios el Padre. El que está en interacción con su santa iglesia en este momento, ¿qué persona es? Es el Espíritu Santo, hermanos. El Señor físicamente está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. El Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Pero el que está en interacción con nosotros, con la iglesia, y que está presente en este momento, es el mismo Espíritu Santo. Eso es una realidad, hermanos. Y cuando nosotros oramos, es el mismo Espíritu Santo quien lleva y eleva nuestras oraciones a Cristo, y Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Es importante entender cómo funciona este mecanismo de la oración. Fíjense, hermanos, que también, entonces, el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras, las buenas obras, porque Él va al Padre. Es decir, que nosotros hacemos buenas obras y podemos hacer mayores buenas obras, ayudar a más personas, tener misericordia,
porque tenemos una vida entera para dedicarle a Cristo, hermanos. Pero los milagros, acá no está diciendo que vamos a hacer mayores milagros que el Señor, porque Jesús es Dios, hermano. Nunca, no podemos nosotros compararnos con Él siquiera. Pero las obras, nosotros vamos a ser mayores que las del Señor, porque Él se fue al Padre, pero nosotros continuamos en la tierra. Eso es lo que estaba queriendo decir el Señor. Otro versículo que explica la oración, la eficacia de la oración, es Juan 16, 23. Juan 16, 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hermanos, vemos otro requisito, otra condición, que es pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Entonces ya empezamos a ver, cuando partiendo, ¿no es cierto?, de nuestro texto base y relacionando con otros versículos de la Biblia, vemos que la palabra de Dios es un engranaje perfecto, que no se contradice. Vemos que diferentes versículos amplían y nos echan más luz para que yo pueda comprender cómo debo orar. Que si bien, como hemos explicado, orar, no pretendemos teorizar ni conceptualizar lo que es una oración, porque es algo práctico, pero sí hay una forma correcta de orar, que no todas las oraciones son eficaces porque no lo hacemos como enseñó el Señor Jesucristo. Me gustaría definir qué es lo que es la oración. Y el concepto base que todos utilizamos es, por ejemplo, cuando decimos ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es la definición más básica que utilizamos dentro de la iglesia. Pero me he remitido a ciertos a un autor que me gusta mucho, que es un autor oriental, que es chino, es este hombre Watchmani, que justamente empezamos a hablar de él en el discipulado que hacemos los días jueves. Watchmani, en su libro La oración cuando la tierra gobierna al cielo, él da algunos principios y algunas definiciones de oración, más allá del hablar con Dios, que me pareció sumamente importante poder escuchar y poder dilucidar mediante el Espíritu Santo estas definiciones. Por ejemplo, él da ciertas definiciones, y acá le voy a leer rápidamente 6 de ellas, son cortitas. Él, por ejemplo, dice: la oración, escuche bien, hermano, dice: la oración es simplemente expresar la voluntad de Dios por medio de la boca de un cristiano. Es el acto espiritual por el que un cristiano solo pide que se cumpla la voluntad del Señor y no su propia voluntad. Repito esta última parte, dice: es el acto espiritual por el que un cristiano solo pide que se cumpla, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, la voluntad del Señor, y no su propia voluntad. La segunda definición que él da, dice: la oración es la ocasión en que expresamos nuestro deseo de que se cumpla la voluntad de Dios. La oración significa que nuestra voluntad está completamente de acuerdo con la de Él. De no suceder así, no hay verdadera oración. Fíjense qué interesante este tópico. De no estar de acuerdo en lo que estamos pidiendo con la voluntad de Dios, no va a suceder, no hay verdadera oración. Esto es impresionante, hermanos. Después, número 3 dice: orar es trabajar unidos con Dios por el mismo fin, que se cumpla su perfecta voluntad. Es unirme a Dios para pedir una cosa, que se cumpla su perfecta voluntad, porque Él es perfecto, Él es eterno, Él es todopoderoso. Yo soy limitado, finito, yo no sé qué me conviene, qué no conviene. Entonces, es unirme a Dios para pedir que se haga su voluntad. Esto es asombroso, hermanos. La cuarta definición dice, por ejemplo: en el cielo y en la tierra solo existe un tipo de oración que es legítima y que es aceptable ante Dios, aquella que pide al Señor que se concrete su voluntad. Es el único tipo de oración legítima y aceptable por Dios.
cuando oramos conforme a su voluntad. Número 5 dice, la oración es la vía para la obra de Dios. Y escuche bien esta ilustración, por favor. En efecto, la oración es para la voluntad de Dios lo que la vía es para el tren, dice. La locomotora es una máquina de gran potencia, pero recorrer 2.000 kilómetros puede recorrer 2.000 kilómetros en un día. Pero si no hay vía, las vías del tren, si no tiene vía esa locomotora tan potente, no puede avanzar ni un metro. Con toda esta fuerza, un tren no puede ir a ninguna parte si primero no le ponen las vías. El poder de Dios viene con todo, hermano. Pero lo que encausa el poder de Dios es la oración, según este autor. Es muy interesante reflexionar. Orar es manifestar el deseo ardiente de que Dios ejecute su voluntad, lo que se encuentra bloqueada por hombres o por el diablo, para que los designios divinos no se retrasen a causa de la oposición. Entonces hace esta comparación que la oración es como poner vía para que venga la voluntad de Dios. Y muchas veces hay situaciones que están bloqueadas en la vida por el diablo o por los mismos hombres que quieren impedir cosas. Pero nosotros, cuando el cristiano, y es algo muy profundo esto que estamos tocando, hermano, cuando uno batalla en oración, cuando se hinca de rodillas y empieza a buscar a Dios desde su habitación, desde su intimidad, puesto de acuerdo quizá o en la iglesia, esas oposiciones empiezan a derribarse y empezamos a poner vía para que dentro de ¿no es cierto?, de a poco o largo plazo ya venga con toda la voluntad del Señor y se cumpla su perfecta voluntad. Esto es impresionante. Orar es empezar a poner vías para que tarde o temprano llegue ya la voluntad del Señor y se cumplan sus designios soberanos. Entonces, hermanos, si bien Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, queda claro que Él no escucha todas las oraciones. ¿Y cómo que Dios no escucha todas las oraciones? En realidad, Él se hace como que no escucha. Vamos a ver esto en la palabra de Dios. Le invito a Juan 9:31. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, tenemos que venir a los pies de Jesús con la actitud adecuada, pidiéndole perdón por nuestros pecados, reconociendo que Él es Dios, que Él tiene el control de las situaciones, que Él tiene, que toda la creación permanece bajo su control y no la nuestra. Nosotros muchas veces queremos tener el control de la situación y anticiparnos a muchas cosas, ¿no es cierto? Y sin querer entramos en el terreno de la ansiedad y por las dudas ya averiguo esto y por las dudas hago aquello y nos estamos llenando de ansiedad y nos damos cuenta muy sigilosamente que le estamos robando o que estamos queriendo tener el control de las situaciones. El antes, el durante y el después le pertenece al Señor y no a nosotros. Hermanos, muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios porque queremos tener el control. A veces somos muy excesivos en la responsabilidad y queremos que todo salga bien cuando hacemos un proyecto. Cuando implementamos un proyecto, cuando queremos comenzar algo en la vida, queremos estar en todo, como se dice, a causa de nuestra responsabilidad. Pero muy sigilosamente nos deslizamos y nos estamos dando cuenta que queremos tener el control de las cosas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que podamos ver, y esto nos produce ansiedad, nos produce falta de sueño. Tenemos que decirle, Señor, yo soy simplemente un hombre, Señor, que necesito de ti, Señor. Yo te entrego el control a ti, Padre Santo. Tú tienes el control, no lo tengo yo. Hermanos, cuando nosotros oramos, estamos demostrando que dependemos de Dios. Por eso es tan importante orar. El Señor Jesús todos los días se levantaba muy temprano, cuando era oscuro todavía, y oraba en secreto al Padre.
Él nos estaba dando el ejemplo sublime, hermanos, de oración, de liderazgo. Entonces, de la misma dependencia, la misma sujeción que tenía el Hijo con el Padre, es la que tenemos que desarrollar nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Cuando yo estoy orando a Dios, estoy demostrando mi dependencia de Él. Cuando yo no oro a Dios y pasan semanas, meses que yo no estoy orando, que solamente oro para bendecir los alimentos, que oro, ¿no es cierto?, cuando me voy a mi trabajo, en el auto, en la moto, Señor, ayúdame en nombre de Jesús, amén. Yo no estoy desarrollando una vida de oración. Estoy simplemente limitándome a lo que yo necesito. Eso no es una vida de oración, hermanos. Yo necesito como cristiano tener un tiempo a solas con el Señor, donde yo pueda examinar mi vida, ser sincero delante de Dios y decirle, Señor, realmente me doy cuenta que no estoy haciendo bien las cosas, Señor. Ando muy ocupado, Señor, con muchas cosas, tengo que dedicarte más tiempo a ti. No tengo ni tiempo ni para ir a la iglesia. Tengo que examinarme y pedir perdón al Señor. Y así es como el cristiano empieza a desarrollar su vida de oración, la misma dependencia que tenía el Hijo del Padre. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A él oye, a este oye. Es impresionante esto, hermanos. Es impresionante que a veces creemos que lo sabemos todo de la oración, pero en realidad no es tan así. Hay errores que venimos quizá cometiendo, errores, como se dice, garrafales, que venimos cometiendo por desconocer la Escritura. Entonces, partiendo de esta premisa, hermanos, vamos a analizar rápidamente cuáles son las características de una oración eficaz, con el objeto de que nuestras oraciones, aunque sean con nuestras palabras, cumplan con estos requisitos, hermanos. Requisitos que lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, no le está enseñando el capellán Marín, dice su palabra. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, Él enseña el Padre Nuestro, Él enseña a orar a sus discípulos. Entonces, así como el maestro enseñaba a su discípulo acá, es responsabilidad de los pastores enseñarle a orar a la congregación, partiendo de la base de lo que enseñó el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver las características de la oración. Son 6 características para que nuestra oración sea eficaz. El punto número 1 es que debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo. La oración debe ser al Padre en el nombre de Jesucristo. Nuestro texto base en Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, es en el nombre de Jesús, lo voy a hacer. Hermanos, creemos en la doctrina bíblica de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma sustancia que es Dios, pero manifestadas en 3 personas. No son 3 dioses, porque si no estaríamos hablando de un triteísmo o de un politeísmo, ¿no es cierto? No son 3 dioses, son 3 personas que componen una misma deidad. Ahora, Dios si bien el Padre es igual al Hijo y el Hijo, ¿no es cierto? Y el Padre y el Hijo son iguales al Espíritu Santo, los 3, ¿no es cierto?, son coeternos, coexistenciales y consustanciales. Coeternos significa que comparten la eternidad. Coiguales significa que los 3 son iguales, ninguno es más que el otro. Y consustanciales significa que comparten la misma sustancia. Significa que los 3 son Dios, pero Dios en su soberanía ha establecido un orden, como en todas las cosas, que la oración debe ser al Padre en el nombre de Jesús, y el que trae la respuesta a nuestra oración es el Espíritu Santo.
Hermano, es muy importante y profundo esto que estamos hablando. Si bien los tres son iguales, son coiguales, son coeternos y consustanciales, comparten esas tres características, el orden no es el que yo quiero. El orden es decir, el Padre ha establecido los roles o los ministerios para cada persona de la deidad. Es decir, no es orar como yo quiero, es orar al Padre en el nombre de Jesús, y es el Espíritu Santo quien trae la petición. Como cuando yo oro, es el Espíritu Santo quien lleva y es quien trae la respuesta. Si yo quiero orar al Espíritu Santo, está bien, pero lo que el Señor Jesús está enseñando en Juan 14:13, y todo el que pide al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Tenemos que orar al Espíritu Santo para que el Padre traiga? No. Dios en su infinita y soberana voluntad ha dispuesto que sea ese el orden. Porque si el Padre es quien trae la bendición en interacción acá en la tierra, dejaría de ser el Padre. Entonces el Padre si no puede ser el Hijo, porque tienen diferente ministerio. Es importante entender que no es orar como yo quiero, es como Dios me dice en su palabra. Es orar al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo es quien trae la petición, y de esa manera estamos en interacción con las tres personas de la Trinidad, porque Dios ha establecido en su soberanía que sea esa la manera. Dios ha establecido un orden para su ministerio. El ministerio del Padre no es el ministerio del Hijo, es decir, el ministerio significa funciones. Son distintas funciones las que cumple cada persona de la Trinidad, de la misma manera que Dios ha establecido un orden en cada ámbito de la vida. Ha establecido un orden en la familia, donde donde la autoridad del papá es igual a la autoridad de la mamá, pero el responsable es el papá. Es cabeza de la familia como Cristo es cabeza de la iglesia. Ha establecido un orden en la sociedad, ha establecido un orden en la política. Cada cosa, hermanos, que Dios ha hecho tiene un orden. Cuando nosotros no entendemos el orden de Dios, estamos descarriados, hermanos. Cuando yo no entiendo que las luces del semáforo, la roja es para frenar, la amarilla es, ¿no es cierto?, es atención, es alerta, y la verde es para avanzar. Cuando yo no entiendo esto, hermano, estoy en infracción. Tratemos de no estar en infracción ante Dios. Procedamos conforme a su voluntad, hermanos. El orden, según lo que dice Juan 14:13, es orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo haré. Lo haré. En segundo, entonces, ese fue el primer punto, o 6 tópicos. Estamos hablando de 6 tópicos para que nuestra oración sea eficaz. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Número 2 es: Dios escucha nuestras oraciones solamente cuando oramos en el nombre de Jesús. Es importante entender eso. Hay muchas oraciones que yo escucho de gente que no ora en el nombre de Jesús. Hermano, discúlpeme serle sincero, pero esa oración no sirve. Tengo que ser sincero y directo. Si no oramos en el nombre de Jesús, nuestra oración no sirve. Dios hace como que no escucha. Vamos a ver esto en la Biblia, hermanos. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hermano, el único nombre en el cual se nos es permitido y Dios escucha las oraciones es cuando oramos en el nombre de Jesús. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y por qué, pastor, solamente en el nombre de Jesús? Hermanos, Isaías 53, del 3 en adelante, nos dice que Él fue molido por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos,
Y sin atacar a otras religiones, hay oraciones que se hacen a otros supuestos intercesores. Se hacen oraciones al Gauchito Gil, a San La Muerte, a San Expedito, y para cada santo, ¿no es cierto? Para cada necesidad hay un santo. Es importante entender, hermano, lo que dice la Escritura, que es la que nos da la luz, hermano, para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué solamente en el nombre de Jesús? Hermano, ¿quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿Fue el Gauchito Gil? ¿Fue la Virgen de Satanudo? Solamente Jesús murió por nosotros. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, necesitamos preguntarle más algo al texto bíblico. Si Dios, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios dio a su Hijo, hermano, si el Señor dio lo más preciado que tenía, que es su Hijo, para que muera por nosotros como lo más preciado humanamente que tenemos nosotros, ¿qué es? Es nuestra descendencia, nuestro linaje, nuestros hijos. Que me corten un brazo a mí, pero que no le pase nada a mi hijo. Ese es el corazón que tenemos como padre. Hacemos lo que sea por nuestros hijos, hermano. Entonces Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muera por nuestros pecados. Y nosotros vamos a ir a pedirle a otro intercesor. Es muy importante entender esto. Dios no escucha otra oración que no sea en el nombre de Jesús. Porque solamente en el nombre de Jesús hay poder. Porque Él fue quien murió y resucitó por nuestros pecados. Y solamente a Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Gloria al Señor. Tópico número 1. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la forma que Dios ha establecido en su soberanía. Número 2. Dios escucha nuestras oraciones solamente cuando las hacemos en el nombre de Jesús. Número 3. Debemos orar con reverencia, hermanos. Hebreos 5:7, la versión Reina Valera que estamos utilizando, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Hermanos, el hecho de ser adoptados hijos de Dios y que Dios nos permite y nos da el gran privilegio de ser hijos de Dios, no significa que Dios nos dé confianza, no significa que seamos confianzudos, hermanos. Él es nuestro Padre Celestial, pero es el Dios vivo, hermanos. Él es nuestro Padre Celestial, pero sigue siendo el Señor de toda la creación. El creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella. Hermanos, esto no me da a mí la confianza de que Dios sea mi Padre, de que yo le diga, el barba, sí, el barba sabe lo que yo necesito. No, hermano, estamos errando. Yo no puedo ser irreverente en la presencia de Dios. Acá, Hebreos 5:7 dice que Jesús fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Y estamos hablando de Cristo, hermano. Tengamos mucho cuidado. Tener reverencia significa tener respeto por Dios. No usar su nombre en vano, no usar el nombre de Dios para hacer chistes. En una oportunidad me tocó reprender a un joven que estaba diciendo, ¿no es cierto? Te reprendo en el nombre de... Le llamé aparte y le digo, cuando con mi esposa teníamos una célula, le digo, te voy a comentar algo, hermano, lo que vos cometiste recién es un pecado, estás blasfemando. La blasfemia consiste en usar el nombre de Dios en vano. Tengamos cuidado y mucho respeto cuando usamos el poderoso nombre de Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Cuidemos nuestra boca, hermano. Tengamos respeto, porque no es cualquier cosa lo que estamos mencionando. En el nombre de Jesús se levantan los enfermos.
se realizan milagros en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Es la llave que Dios, que el mismo Señor nos ha dejado aquí en la tierra para que nosotros podamos orar. Mucho cuidado, iglesia. Tengamos cuidado con usar el nombre de Jesucristo. Debemos hacerlo con reverencia, con temor. Eso le agrada a Dios. El respeto que nosotros le demostremos en la misma oración. El cuarto tópico es que debemos orar conforme a su voluntad. No puedo venir a pedirle a Dios lo que a mí se me antoja, hermanos, como estábamos hablando acerca de la confesión positiva. Santiago 4:3. Tome nota, hermanos. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís, ¿qué cosa? Mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Qué impresionante esto, hermanos. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, lo dice la Biblia. Porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites. La palabra deleite significa para nuestro propio placer o para nuestra propia comodidad. Hermanos, hay veces que oramos por cosas tan viles o tan vanas, tan inútiles, que es, por ejemplo, Señor, que mañana no tengo que ir a trabajar, Señor. Que mañana, si es feriado, Señor, que mañana no tengo que ir a trabajar, Señor. Hermanos, ¿cuántas personas hay que no tienen trabajo? Y nosotros quizás estamos en un trabajo de planta, estamos bien y estamos pidiendo, Señor, que no tenga que ir a trabajar. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Estamos pidiendo para nuestro propio deleite, para nuestra comodidad. Estamos pidiendo y no nos estamos dando cuenta que cuántas personas no tienen la bendición de un trabajo, por ejemplo. Hay gente que dice, Señor, que saque el 15, Señor. Por Dios, siendo que en Deuteronomio 7 el Señor prohíbe exclusivamente los juegos de azar. Estoy orando fuera de su voluntad. ¿Y por qué no conozco la voluntad de Dios? No conocemos la voluntad de Dios porque no conocemos la Biblia, hermanos. Cuando no conocemos la Escritura, pedimos cualquier cosa, hermanos. Esa es la gran verdad. Es por eso que hemos implementado los días jueves de 20 a 20:30 de forma virtual el discipulado. Dicho sea de paso, están todos invitados, hermanos, para que se sumen. Hable conmigo, con mi esposa, el pastor Julio, y pídale para ser agregado al grupo. Bien. Asimismo, por ejemplo, Primera de Juan 5:14 dice, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Dígalo, conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Hermanos, y hay un ejemplo que el Señor me indica tratar en esta mañana, es acerca, Señor, de lo que es el tema de la vacunación contra el COVID. Hay ciertas corrientes, ciertas iglesias que están predicando que no se debe vacunar contra el COVID, que es la marca de la bestia, que es una manipulación, teorías conspirativas metidas y que no debemos vacunarnos, hermanos. Porque hay audios de WhatsApp que se reenvían diciendo que es una forma de control, y hasta hay predicadores acá en el ámbito de resistencia que están diciendo que no se vacunen, hermano. Hermano, justamente este es un tema que ya hemos tratado en el discipulado hace 2 o 3 clases atrás. Tenemos que entender que no tomar medicinas efectivas porque queremos que Dios realice un milagro de curación en lugar de sanarnos mediante la medicina, esto constituye tentar a Dios, hermanos. Esto constituye tentar a Dios. Hermanos, por ejemplo, le menciono yo solamente rápidamente, Génesis 1:31, por ejemplo, dice que Dios al sexto día creó todas las cosas y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó, las plantas, porque todas las medicinas se extraen de las cosas naturales, hermano. Las medicinas no salen por arte de magia, se extrae del campo, de las plantas,
¿no es cierto? De allí, de la tierra se extrae las medicinas. Es decir, que Dios, y vio Dios en Génesis 1:31, y vio Dios que era bueno. Toda planta, hermano, y toda sustancia que están dentro de las plantas es bueno. Lo ha creado Dios. Y en base a eso se fabrican las medicinas y los fármacos, hermanos. No sale de otro lado. Es una obra de Dios eso, hermanos. Por ejemplo, también el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Todo lo que existe, hermano, fue creado por Dios. Y vio Dios que es bueno, y toda sustancia que se extrae de la tierra, de las plantas, es de lo que se fabrica la medicina. Y esto no tiene que llevarnos al extremo, por ejemplo, de lo que pasó con el rey Asa en 2 de Crónicas 16, 12 y 13. Les leo rápidamente acerca del rey Asa. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa, el verbo dormir significa que murió, y murió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. El rey Asa, el rey de Israel, dice que él no buscó a Jehová durante su enfermedad. Entonces, tampoco, hermanos, consiste en que yo ponga toda mi fe en la medicina. ¿Cuál es la postura cristiana acerca de la medicina? Debemos usar la medicina, hermanos, en conexión con la oración. Debemos esperar que Dios bendiga y hasta que multiplique la eficacia de la medicina. Hermanos, el que da la ciencia y la sabiduría a los médicos y al hombre es el mismo Dios. Y si Dios permite que exista una vacuna, tenemos la obligación, hermanos, de vacunarnos. Así que si usted no se ha vacunado, hermano, hágalo tranquilamente. No está en contra de la voluntad de Dios. Toda cosa nueva es de sospechar, hermano. Pero la Biblia dice que la ciencia y la sabiduría vienen de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros, habiendo medicina, y pretendemos que Dios a la fuerza haga un milagro sin tomar los recaudos medicinales efectivos que Dios ha dejado, es tentar a Dios. Justamente en Lucas 4:19, 4 del 9 al 12, se le aparece Satanás a Jesús para tentarle, y le dice que le llevó a lo más alto del templo, al pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Si realmente eres hijo de Dios, tírate, ¿no es cierto? Tírate al vacío, que está escrito en el Salmo que mandará a sus ángeles delante de ti, que te guarden en todo, que te tomen de las manos y que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué le responde el Señor Jesús? Es que también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesús le responde de esta manera? Porque pretender a la fuerza que Dios haga un milagro, siendo que para bajar del pináculo del templo están simplemente las escaleras, es tentar a Dios. De la misma, Jesús podía simplemente descender del pináculo bajando por las escaleras. Pero Satanás pretendía que le obligue a Dios a hacer un milagro. Eso se llama tentar a Dios. No tentemos a Dios. Si tenemos la medicina para curarnos, hermano, tenemos que usarla. Hágalo con tranquilidad, hermano. Bien, el quinto tópico para ir finalizando, son 6. El quinto tópico para orar adecuadamente, que nuestra oración sea eficaz, es que nuestra oración debe ser íntima y debe ser sincera. Quizá yo no sé las mejores palabras, las palabras teológicas, no sé, palabras que exalten correctamente la gracia y la persona del Señor, pero con que yo lo haga de forma sincera, eso le alcanza al Señor. Que mi oración sea en el nombre de Jesús, que sea con reverencia, que le pida al Padre en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Que sea conforme a su voluntad, hermanos. La voluntad del Señor es que seamos sanos, no que estemos enfermos. Salvo que Él ya diga que tenemos que partir con Él, ya es la soberana voluntad del Señor.
pero mi deber es orar. Y Él va a determinar, confiando que lo que Él determina es lo mejor para nosotros, hermanos. Nuestra oración debe ser íntima y sincera. Mateo 6, del 5 al 9. El Señor Jesús es en este capítulo en el cual Él le está enseñando el Padre Nuestro, le está enseñando a orar a los discípulos. Pero antes de llegar al Padre Nuestro, hay una serie de versículos previos donde Él aclara ciertas cosas acerca de la oración. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por eso es lo que decíamos, hermanos, que al Señor no le interesa tanto las palabras teológicas que yo utilice en mi vocabulario de oración. Él no quería Él se refería a los hipócritas. Él decía los hipócritas para referirse a los fariseos de la época. No sean como los hipócritas que oran en público. Entonces la gente le decía, mirá cómo ora el fariseo, mirá cómo sabe la Biblia. No seas como los hipócritas, porque ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? El reconocimiento público. Que la gente le diga, mirá, allá está el profeta, el hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere. ¿Qué decía? Seguimos leyendo. Mas tú cuando ores, no seas así, no seas como los hipócritas. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y allí viene la promesa. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, la promesa parte de la intimidad. La promesa viene cuando buscamos a Dios en la intimidad. Ora a tu Padre, dice, entra a tu aposento. ¿Cuál es el aposento? Es la habitación donde está nuestra cama. Cerrá la puerta que nadie te vea. Ora a tu Dios en secreto. Y la promesa es que tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hermano, el milagro que estás buscando está en la intimidad con Dios. Eso es lo que predicamos en esta iglesia, hermano. Predicamos la sana doctrina, lo que el Señor Jesucristo dejó para nosotros. Y tú ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y seguidamente dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles eran los no judíos, que los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hermanos, fíjense que este es el prólogo, por decir una manera, para que el Señor Jesús seguidamente dé el Padre Nuestro. Y él, llegado al versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, sabemos el Padre Nuestro, pero no sabemos los versículos previos, donde el mismo Señor Jesús nunca pretendió que nosotros seamos como lores de repetir y de repetir. No, el Señor quiere que no sean como los gentiles que piensan que por su repetición, por su palabrería, y cuanto más repiten van a ser oídos. El Señor Jesús nunca nunca fue la voluntad establecer una oración de repetición. El Señor Jesús dejó una oración modelo, el Padre Nuestro, con 7 elementos que tiene que contener para poder orar. Entonces el Padre Nuestro es la oración modelo, hermanos. Esa fue la voluntad del Señor. Nuestra oración debe ser íntima y sincera. Y el último punto es, nuestra oración tiene el objeto de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el objetivo de la oración. Nuestro texto base dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre quiere ser glorificado, es decir, que cuando nosotros recibamos la petición, hermano, tenemos que darle la gloria a Dios. Dios como Padre se complace en bendecirnos a nosotros. Dios no es mezquino con la oración. Óigame bien, hermano, Dios no es mezquino con la bendición. Dios quiere darnos lo que pedimos, hermanos, pero tenemos que pedirle y tenemos que hacerlo conforme a su voluntad y a lo que enseña su palabra, hermanos. Dios no es mezquino con lo que estás pidiendo.
Y muy seguro que lo que le estás pidiendo, lo que estás necesitando en esta mañana, lo que le veniste a pedir al Señor, Él te lo quiere dar, hermano. Entendamos que la voluntad de Dios es darnos, no negarnos. La voluntad de Dios es que seamos bendecidos, hermano. Porque no he conocido, dice el Salmo, a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor no te creó, hermano, para que vivas derrotado, para que vivas mendigándole amor a nadie. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Esa es la dignidad que el Señor te dio. Entonces, conforme a la dignidad de hijo, oremos a nuestro Padre, que Él no nos va a hacer faltar nada, hermanos. Al Señor no le falta poder, hermanos. Ni el Señor juega con nosotros y no, ¿sabe qué? Orame un poco más y después te voy a dar. El Señor no es así, hermano. El Señor no juega. A veces creemos como que el Señor está jugando, pedime más, pedime más. Ah, todavía no, te falta más oración. Pedime más, humillate un poco más. El Señor no es así, hermano. Es nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús dijo, ustedes díganle, Padre nuestro. Hermanos, yo como papá, y desde el día que fui padre uno entiende muchas cosas. Y yo no juego con mi hijo, hermanos, cuando él necesita algo. Ese no es Dios. Dios no juega con nosotros. El Señor es su anhelo poder bendecirnos y que le conozcamos. Entonces, hermanos, el propósito de Dios es que el Padre sea glorificado cuando Él nos dé las cosas. Y cuando Él nos dé las cosas, ¿de qué manera es glorificado? Cuando nosotros pasamos a contar el testimonio de lo que Él hizo en nuestra vida. Porque somos rápidos en pedir, pero el día que Dios nos concede, pedimos tanto un trabajo, y el día que tenemos el trabajo, no sabe que ahora no tengo tiempo de ir a la iglesia, tengo que trabajar. Guarda con eso, hermanos. Guarda con eso, hermano. El propósito de la oración es que el Señor sea glorificado. Hermanos, como conclusión, Juan 14:14, si algo pedimos en mi nombre, yo lo haré. Y primera de Juan 5:15 dice, y sabemos, mucha atención en esto, hermano, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor, hermano. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén.